Yo soy de Zaragoza, allí no había escuela de cine ni ninguna vía para saber cómo estudiar algo relacionado con el cine, aunque yo empecé como de adolescente a ser muy cinéfila. Veía muchísimas películas y empecé a ser muy freak del cine también. Pero el cine no era una opción. Era como que estando allí no veía la manera, tampoco nadie en mi familia se dedicaba a nada parecido. Entonces yo cuando empecé a estudiar filología hispánica. Y claro, yo estuve muchos años dedicándome a la literatura o en torno al mundo de la palabra, de los libros y de la ficción a través de lo literario. Simultáneamente estaba la pasión del cine y poco a poco sí que empecé a hacer cortos, sí que allí mismo mientras estaba en la carrera, haces cursos, encuentras gente. Y claro, terminé literatura y lo lógico para intentar seguir en el cine fue estudiar guión. Y entonces yo hice un máster en guión y empecé una tesis doctoral en torno al guión, porque era también a lo que yo tenía acceso. Entonces me dieron una beca que se llama FPU, del Ministerio de Educación, de formación de profesorado universitario, para poder realmente dedicarte a la investigación exclusiva de tu tesis. Y que yo estaba haciendo una tesis sobre el análisis de bases teóricas y prácticas en la enseñanza del guión de ficción y de original y adaptado. Y en ese momento yo pedí si podían trasladarme, que era una posibilidad de la beca, a una universidad, primero en Nueva York, a la NYU, y luego a una de Los Ángeles, la UCLA, la UCLA, para poder hacerlo porque te permitían hacer una propuesta de seguir tu investigación en los centros que tuviesen relevancia y que fueran para ti relevantes. Y entonces la tesis me permitió irme y entonces sí estudiar cine, estudiar guión con guionistas, estudiar la práctica del guión y estudiar dirección allí. Y aquello cambió completamente mi manera de verlo. Y yo creo que fueron esos años de la tesis y el poder ir a Estados Unidos lo que permitió que yo luego seriamente me planteara hacer cine. Y de donde saqué, por ejemplo, el primer guión de la primera película que hice, De tu ventana a la mía. Porque fue un profesor de guión, un guionista, un maravilloso guionista que se llama Ezra Sachs. Y ese profesor me dijo, si vas a estudiar metodología y vas a hacer una tesis de metodologías sobre cómo enseñar a escribir un guión, deberías escribir un guión. Y ahí empecé a escribir el guión de un largo seriamente, porque tenía toda la razón. No puedes teorizar si no has vivido en tus carnes los miedos, la renuncia, los esfuerzos y sobreesfuerzos que implica la escritura de un guión. Tal y como yo lo entiendo, no hay diferencia. No hay diferencia en la cuestión lingüística, la construcción de un lenguaje, sea a través de lo verbal, sea a través de los lenguajes plásticos, son un acto para mí con una enorme carga simbólica, que es, creo que lo que distingue más el lenguaje que intentamos trabajar o que intento plantear en los proyectos. Se cristaliza a veces a través de la palabra y se cristaliza a veces a través de la imagen, de la atmósfera, del elemento, del detalle, del objeto, de la mirada, del gesto, de la velocidad que adquiere el gesto, quiero decir, para mí es muy importante el uso de la velocidad en el cine. La cámara lenta en un momento determinado me parece que es comparable al hálito de una palabra poética y para mí son lo mismo. Entonces sí que es cierto que por lo que sea hay algo en los materiales literarios clásicos que han sostenido el tiempo y el espacio que a mí me llaman ferozmente para adaptarlos, o sea, para intentar traducirlos al cine. Y ahí, en ese proceso, se dan las dos cosas. O sea, es una especie de buceo que es muy bonito, es el mejor momento del trabajo creativo para la película. Por ejemplo, en la obra de Lorca o en la obra de Teresa de Jesús, que son esencialmente poéticos y que tienen una poética que nos estructura muy fuertemente en nuestro idioma y en nuestra cultura, pero también en Hemingway de otra forma muy distinta, mucho más narrativa, mucho más lucha, más adrenalítica, en otra cultura mucho más anglosajona y austera, pero todos ellos sostienen una semilla de una forma muy única, que todos la reconstruimos y por eso resisten.
Por eso resisten las generaciones, resisten los países, las culturas y Lorca se seguirá programando como está programado actualmente en el National Theatre de Londres. Teresa de Jesús lleva 400 años siendo leída y releída por cada generación porque interpela. Entonces es esa palabra que proviene y que adquiere y que se constituye como clásico por el tiempo, porque el tiempo la constituye como tal. No puedes saber si algo va a ser clásico, la que a mí tiene unas interpelaciones tan fuertes que me llama a que se intente traducir a una ficción cinematográfica. Y en esa traducción hay que tomar una serie de decisiones que pertenecen tanto a la parte como guionista, como me siento como guionista, como directora, decisiones de qué permanece como palabra pronunciada, palabra per se, y qué puede trasladarse o convertirse en una imagen, o en una escena, en una atmósfera, en un momento dramático humano que solamente está hecho de movimiento, de gesto o de objetos. Ese es el proceso y es muy bonito. Ese es el momento que cuando vas eligiendo, que es como parecido a esculpir, porque vas quitando, cogiendo, decidiendo. Y a veces también pasa que mientras lo haces te vas dando cuenta que lo que suele ocurrir, ocurren las dos cosas, que a veces la imagen puede, entonces lo tienes que dejar en la imagen y que arrastre, y a veces pasa al revés, que la palabra pervive, y entonces dices, ¿para qué lo vamos a rodar? Si se ha dicho ya, y está dicho y está en el aire. Y ese es en particular en el trabajo que yo hago con textos de esa naturaleza, que son animales muy particulares, esos textos clásicos o textos poéticos, ese es el trabajo de decisiones que hay que tomar, tanto en el guión como en la dirección. Son igual de apasionantes. Yo trabajo con un diseñador gráfico que se llama Jesús Bosquet, con quien hacemos no solo unos dosieres iniciales que sirven para presentar el proyecto y para dar cuenta un poco de cómo va a ser la película, qué textura tiene, qué color, que des un paseo por esos documentos y ya puedas imaginar la película. Luego, posteriormente hacemos, él dibuja el storyboard y cada vez dibujamos más. Curiosamente, en vez de dibujar menos yo cada vez dibujamos más la película. Y se parece cada vez más. También supongo que vas aprendiendo cómo dibujar y qué dibujar, y se parece más luego lo que rodamos, porque al principio no se parecía nada, decías, qué distancia entre nuestra cabeza y la realidad. Y algo que hacemos que es simultáneo, y me parece que también es el mejor momento, porque luego ya viene la realidad, la producción, los recursos que te van limitando inevitablemente, que es hacemos un libro visual. Hacemos como un libro de estilo de la película. Y en el libro de estilo, que se hace a la vez que el guión, que se va haciendo en paralelo, va todo, desde las texturas, los materiales que se van a usar en la película, la paleta de color, los símbolos que están en otro nivel a lo mejor, canciones, poemas en general. Como nosotros trabajamos mucho mundos poéticos, hay otros poemas que reverberan sobre los propios autores que trabajamos, y se van haciendo rincones, arquitecturas, también en el libro de estilo, formas, siluetas de personajes, y ahí se mezclan desde fotografías, referentes fotográficos, referentes de otras películas, pinturas, muchísimas pinturas, usamos muchísimas, porque están muy cerca de ese tipo de trabajo como de textos clásicos. Hay mucha pintura que refiere, muchos mitos, muchos. En el caso de Lorca, por ejemplo, tenía sus propios dibujos que eran fundamentales para su mundo, porque él dibujaba muy próximamente a su poética. En el mundo de Santa Teresa, toda la iconografía alrededor de todo ese mundo, de la mística, de la religión, a lo largo del tiempo, pero en su momento, sus propios códigos de magia que había en el mundo de Santa Teresa, que no comprendemos ahora. Pues nosotros intentábamos al menos recogerlos en un libro para que resuene, que es un libro de estilo que damos a todo el mundo en el equipo. Todo el equipo técnico, todo el equipo artístico, para que cada uno use lo que le venga bien. Sí, que te resuene, y es curioso, porque cada uno encuentra las imágenes según las que la película adquiere sentido. Hay cosas que no se les puede traicionar y cosas a las que obligatoriamente hay que traicionarles, porque si no tampoco les traerías aquí, ni contigo, porque
cada versión de Lorca en el escenario es única, es la de las personas que lo están haciendo. La nuestra es la de la gente que hizo La novia. Teresa es nuestra Teresa, y filtrada además por Juan Mayorga. Es la Teresa de Juan Mayorga que nos llega a nosotros, que la convertimos en nuestra Teresa, que la convierte Blanca Portillo en su Teresa de carne y hueso. Pasa una cosa, el primer momento para mí es absolutamente de inconsciencia. Si no tuviera esa inconsciencia no lo haría. No lo haríamos, pero lo digo aquí en primera persona porque suelo empezar yo el proyecto. Vamos a hacer esto, ahora estoy con otro de esos. Y digo, estoy convencida que en 6 meses he dicho, ¿dónde me he metido? Porque inicialmente dices, no, bodas de sangre. ¿Por qué surgió La novia? Porque después de Tu venta la mía yo pensaba que no iba a hacer otra película. Surge de pronto una opción. Y dije, seguro que no voy a hacer otra película en mi vida. Pues si no voy a hacer otra película, yo quiero hacer a Lorca. Entonces te metes a hacer a Lorca y cuando ya estás muy dentro, entonces de pronto vienen ecos de la academia, de los académicos, la universidad, los críticos, los eruditos de Lorca o las eruditas, y es... espérate, que es toda una tradición académica. Hay toda una tradición cultural de la gente se ha leído a Lorca, lo ha leído en institutos, se lee todos los años en el instituto y tienen en su cabeza cómo es Leonardo y ese caballo. Y entonces sí entra en miedo. Pero bueno, como sueles estar ya dentro, hay que seguir, y en ese momento es cuando dices, bueno, hay que quitarse, cosas, hay que quitarse cosas. Con Teresa, por ejemplo, todavía más. Una cuestión, por ejemplo, muy importante y muy bonita, que yo creo que es muy bonita, es que Juan Mayorga y yo dijimos muchas veces que nosotros, por nuestra condición, no creemos en el título de santa. Razón por la que se llamaba Teresa, porque eso es un título que le otorgan los creyentes católicos y la institución de la Iglesia Católica, en tanto en cuanto es un valor para ellos y es un título, pero que para nosotros no pertenece. Bueno, pues liberarse de eso implicaba muchas cosas y te liberaba de muchas cosas, o nos liberábamos de muchas cosas. Y aún así creo que no la traicionamos. Y hay una cosa también de la que se ríen mucho en rodaje, cuando ya sí que una vez ya está todo encauzado, entonces digo, a Lorca no se le toca. Porque claro, sí, también existen esos momentos de ensayos con actores y tentaciones de inventarte a Lorca. Y dices, no, por favor, no inventemos a Lorca a estas alturas, porque también vamos a ser decepcionantes si después de un verso de Lorca viene una frase nuestra que no va a resistir. Y con Teresa igual. Teresa es una potencia. Yo no inventemos a Santa Teresa, porque Teresa es muy difícil de imitar como ella usa la palabra, y es un mundo aún más difícil de imitar, y eso sí que es verdad que ahí también, y en ese momento como que hay un proceso de zigzag, pero en el momento, por ejemplo, de otra vez de rodar, entonces me vuelvo un poco talibana. A mí sí que es cierto que es un narrador que me gusta. Me gusta mucho, no puedo evitar. La gente que habla bien y escribe bien es como una fascinación absoluta. Y Hemingway tenía una capacidad, era un gran escritor, porque a veces se olvida también. Era un gran escritor, y tiene un verbo llenísimo de vida, muy adrenalítico, muy sanguíneo. Muy atado a la realidad, a la tierra, a lo que ocurre al momento, al dato, al instante. Él reivindica mucho la literatura sin ornamento, la huida de su momento anterior, la sensibilidad histórica anterior del modernismo y sus oropeles. Él reivindica el aquí y ahora, cuántos muertos, dónde ha sido. Tiene esa vocación de cronista, y efectivamente es lo contrario a Lorca, lo contrario a Santa Teresa, que son personas tremendamente aéreas, muy atadas a la tierra también, pero con una poética absolutamente única que roza lo irreal, que está en un umbral de la irrealidad, muy alejado de Hemingway, que lo que tiene es un pulso narrativo de este mundo y de los compromisos con su aquí y su ahora. Y eso me atraía muchísimo. En cuanto a sensibilidad, yo creo que no puede haber nada más opuesto a mí que el macho y la forma que tiene de ver a las mujeres, el boxeo, las corridas de toros, la caza. Claro, nada de eso pertenece a mi mundo, ni a mi sensibilidad, ni tengo ganas de que pertenezca. Pero es que hay algo que alguna vez lo he hablado, que es otro guionista y escritor, Guillermo Arriaga. Yo le explicaba por qué, y él entendía
que me atrajera la sensibilidad y la filosofía, la experiencia antagónica, porque dice que también nuestra labor es mirar en lo que no queremos mirar, que a veces es mirar en lo que no somos. Entonces eso creo que es una tarea pendiente también como narradoras femeninas, poder entrar en la sensibilidad masculina. Y yo entré con Hemingway desde la absoluta claridad, no claridad porque no tenía claridad, desde la honestidad de querer averiguar quién era Hemingway, averiguar quién era ese narrador masculino y cuáles son esos motores del narrador masculino, y de entenderlos y de honrarlos en cierta manera, y de también entender qué partes son heridas y son heridas que afectan a la narración en femenino o la narración femenina o al universo femenino, que lo hay, porque él es el representante de grandes cuestiones patriarcales, pero al mismo tiempo es el representante de un mundo, de unos valores, de un espíritu al que merecía la pena mirar y honrar en muchas cuestiones políticas, en muchas cuestiones de su tiempo. No sé, es altamente contradictorio Hemingway para mí, siempre lo ha sido, le quiero y le odio. Y hay algo en Hemingway, cuando luego me puse a hacerlo, que el proyecto fue durísimo, porque es contrario a mí, porque era contradictorio, porque era el macho, porque era anglosajón, porque no era mi idioma, porque no era mi tiempo, no eran mis luchas, no eran mis deseos. Entonces eso era muy interesante navegarlo. Efectivamente es la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira y de su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, que son dos mujeres que vivieron en la primera parte del siglo XX en España, y que, bueno, Aurora es una mujer que quiso dar a luz y educar a una líder, a la primera mujer libre en España y a la que liderara la revolución de las mujeres en España. Y la educó para ello. Y le salió verdaderamente una niña prodigio que de adolescente terminó medicina, que con 17 años terminó Derecho con honores, que fue abogada, médico, filósofa, que hablaba 6 idiomas, que tenía relaciones epistolares, intelectuales con el padre de la sexología, con H.G. Wells, con muchísimos intelectuales, que aquí fue una personalidad muy importante del Ateneo, que militó en el Partido Socialista de 1931. Bueno, es una personalidad apabullante que en ese momento de Lorca, de Buñuel, de la Segunda República, es absolutamente apabullante el mundo nuevo que discutían estas personas en esos foros, estas mujeres, esta gente. Pero es verdad que es la historia también de un tiempo y un código fanático de una mujer que creía que podía ella, como Frankenstein, decidir el futuro o generar al ser perfecto, o al ser perfecto libre, y que en el primer gesto de libertad que su hija hizo, de autonomía, la mató pegándole un tiro aquí, un tiro aquí, un tiro aquí, que tiene también su carga simbólica. Y es una historia que alberga en sí misma también una contradicción radical, que es brutal y que, claro, que habla precisamente de los fanatismos, de cuando las ideas, las estructuras superan al ser humano. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en esos casos, no? Yo antes escribía mucho de noche hasta que tuve un niño. Y entonces es cuando le dejó en el colegio el gran momento. Sí es cierto que yo escribo mucho, ya lo he cogido como algo incluso simbólico en bibliotecas. He ido a la de mi barrio, he ido muchas veces, gran parte de la novia lo escribí en la Biblioteca Nacional, porque como doy clase, tengo el carnet de profesora universitaria, te dejan entrar cuando quieras. Y entonces, claro, ir a escribir allí, hay algo de, bueno, estoy escribiendo aquí. Toda esta sabiduría me sostiene. Bueno, me gustan las bibliotecas como espacio colectivo de gente pensando, estudiando y escribiendo, y sí que escribo mucho en biblioteca. Y ahora necesito ponerme horarios porque lo impone la pragmática de la infancia, de tengo el rato del colegio.
A mí dar clase de guión es fundamental para mí. A mí la docencia me es fundamental porque es un proceso mutuo de enseñanza-aprendizaje permanente entre lo que tú les das a los alumnos y lo que los alumnos te dan. Y a mí me es muy importante porque es un mundo ahora mismo tan complejo que inevitablemente nos aislamos y hay burbujas en los medios y tiendes a aislarte porque es imposible escucharlo todo. Y a mí tener esa conexión, esa vía con gente tan joven es fundamental en cuanto al lenguaje, a la sensibilidad, a las preocupaciones, a cómo viven, a estar con ellos. Y algo que es muy, muy importante, que es a tener que explicar de nuevo las bases de lo que hacemos, la base del guión. Volver cada año a empezar de cero, explicar qué es un guión, cómo pensamos un guión, cómo empezamos un proceso de trabajo, pues no deja de ser importante para recolocarme yo a la hora de hacer un guión. Cada proyecto, cada historia, cada guión empiezas de cero. Empezar con los estudiantes de cero, que están empezando de cero, te coloca a ti también en un sitio interesante.